Esta serie. Camaradas combativos, muy buena tarde, noche. Soy Oscar Chavira, dando comienzo a Política Nacional desde la tecnología del hombre blanco aquí en YouTube. Gracias, estamos totalmente en vivo. Todo esto que vamos a decir es en vivo, todavía, qué bueno. Aunque ya no estamos pensando nada más grabar, pero pues mientras haya gente que lo esté viendo en vivo, bienvenidos sean. Mire, ya llegó Iván Rubio, que es el interventor musical. Sí, ya llegó el Coronel Chorizo. Coronel Chorizo, acá tengo la suya apartadita para que se sienten ella sin ningún problema. Como ya sabe, está también el pinche Pepe, entonces ya podemos dar por inicio a este desmadre. ¿Cómo están, jóvenes? Todo eso que pidieron en algún momento se les va a cumplir. Estamos a sábado, domingo, lunes, a 3 días de que se vaya el señor López. Al menos deje la presidencia, ¿no? Eso sí. Ya dijo que, pinche viejito, ya dijo que no se va a ir a Palenque inmediatamente, que necesita unos días para aclimatarse. ¿De qué? ¿No? ¿De qué se aclimataría el viejecito santo? No entiendo, ¿no? Total, el martes es feriado, no se trabaja, no es festivo, es día de asueto, porque recuérdense que el día del traslado de poderes, el poder ejecutivo, pues es día no laborable. Así es que los que sí vamos a elaborar, pues va a ser doble, muchachos. Qué bueno, ¿no? Hoy hubo consejo técnico en la de educación básica, entonces los que no fueron a la escuela y algunos maestros ya dijeron que olvídense el lunes y vamos a hacer un megapuente desde el día de hoy. ¡Qué bien! Así es, vamos a despedir este sexenio como se debe, con un minuto de silencio. Así es, porque qué desmadre, ¿no? ¿A usted le decepcionó López Obrador? Para mí, López Obrador cubrió todas mis expectativas. Quizá, una de las expectativas que le faltó fue tocar la no reelección, pero todo lo demás lo cumplió. Fue un presidente rencoroso, fue un presidente que manejó con las patas el país, que se olvidó de muchas de las promesas, que tarde o temprano a aquellos con los que él se arropó, de los que él se sirvió, pues no les cumplió, ¿no? Los padres de los normalistas de Ayotzinapa ayer fueron muy contundentes, ¿no? López es cómplice, se coludió con los militares para no implicar a los generales en la desaparición de los estudiantes, ¿no? Ahora los padres están pidiendo que regrese este grupo multisectorial del GIA para que siga investigando, porque su reporte, ¿se acuerda? Lo dio, creo, 1 o 2 años después de que sucediera la desaparición de los muchachos. Pues el reporte hasta ahorita es el que mejor fundamentado, que luego fue desconocido por López, ¿no? Y ya sabemos cómo es este cabrón. Va, se acabó el sexenio. A lo que sigue. Lo que sigue es, pues, una extensión de este sexenio, porque, pues, yo sigo diciendo que doña Claudia Sheinbaum no va a inaugurar sexenio, porque, pues, no tiene las manos atadas. Tiene las manos atadas, tiene los pies atados, tiene una correa en el cuello, tiene una brida en la boca, y en una de esas tiene hasta una venda puesta, no sé. A veces pienso que Claudia Sheinbaum es como, como la secretaria en esa película de James Spader, ¿no? ¿Usted la vio? Se la recomiendo, se llama La Secretaria. Maggie Gyllenhaal y James Spader. Y James Spader la mordazaba, ¿no? En una película media rara, ¿no? ¡Ah! Momento de despedir el sexenio. Que chingue a su madre el PRI, que chingue a su madre el PAN, que chingue a su madre Morena, que chingue a su madre el licenciado Manuel Bartlett y que chingue a su madre el presidente. Nos vamos a otro sexenio. Jóvenes, hoy traje al infiltrado, ¿no? Al
más al analista más que más sabe de las cuestiones legislativas, infiltrado en los sótanos de San Lázaro y la sede del Senado, porque, híjoles, la legislatura nueva lleva un mes, la va a cumplir el lunes, antes de darle traspaso o traslado a los poderes. Ifigenia Martínez va a ser la que va a trasladar la banda de López a Sheinbaum. Pero hijo, o sea, llegaron como ninguna otra legislatura y hay que hablar de ellos, jóvenes, y para eso, pues traje a mi estimado amigo Gonzalo Suárez. Gonzalo, buenas noches. Estimado Oscar, muy buenas noches a ti, a nuestros amigos del auditorio. Como bien dicen, ya acabándose el sexenio, de ratos te hemos pixeleado, pero aquí estás y el sonido fluye, que es bonito, así que no hay mayor problema. Buenas noches a todos los amigos que están en vivo, particularmente a los que no faltan en las sesiones y que nos reciben con mucho gusto. Jarochita, vaya fuerte abrazo para ti principalmente. Como dices Iván, todos los demás, bienvenidos. El señor Latoso no ha aparecido, aunque estaba pidiendo sus besitos tronados desde buena parte de la tarde. Y pues sí, una vez más estamos aquí contigo en Política Nacional. Nuevamente, el último programa del sexenio, así como luego más invitado a abrir ciclos. Hoy nos toca cerrar otro, así que te agradezco mucho las atenciones, como siempre, mi estimados. Sí, así es, ¿no? Te ha tocado como que programas emblemáticos, además del que predijiste la liberación de Chayo Robles, se dio a los minutos, ¿no? Sí. Pues vaya sexenio, ¿no? Sí. ¿Quién fuera a pensar que los tiempos se le iban o sea, muchas cosas se le han cuadrado a López en los últimos meses, hay que decirlo. Para empezar, los resultados de la elección, esta situación de que pudo gozar un mes de mayoría calificada, sí, y todo lo que ha hecho en las últimas semanas. A veces ya no siento lo duro, sino lo tupido, hijo de su madre. Sí, pero pues hay que hablar de eso. ¿Cómo notas tú a la nueva legislatura? ¿Es un traspaso normal? ¿Se han brincado las trancas? ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Me ha sido una cosa verdaderamente extraña, para ponerle un poquito de contexto al auditorio. Hace poco menos de 6 años, porque recordemos que López Obrador entra formalmente al poder el 1 de diciembre y lo va a entregar el 1 de octubre. Esto porque se alegó que había mucha distancia entre el día de la elección y la toma de posesión, y entonces que por qué no adelantábamos un mes las elecciones y recortábamos el traspaso del poder un par de meses para que no tuviéramos este doble rasero. Recordemos que Peña Nieto bebé lo recibe el miércoles pasadita la elección con una victoria, dijeran los clásicos priistas allá en los años de Salinas, contundente, legal e inobjetable. Y entonces el señor Peña lo recibe el miércoles después de la elección y parece que en ese momento le entrega los trastes. Porque todo lo que fue agosto, septiembre, octubre, de hecho la consulta con la que cancela el aeropuerto es todavía como presidente electo. Y él ya despachaba, mandaba, hacía mañaneras sui generis, pero las hacía. Entonces él, no, digamos que va a entrar al poder no 2 meses antes, sino 6 años, 4 meses después de haberlo recibido, aunque formalmente no vaya a cumplir los 6 años. Y vaya que es todo un récord, porque desde Lázaro Cárdenas ningún presidente había dejado de cumplir sus 6 años de periodo. Y era parte de la anormalidad mexicana en América Latina, donde a cada rato había golpes de Estado, donde el presidente renunciaba, los corrían, los militares tenían a bien invitarlos a salir de la silla, y México pues había logrado desde 1930 presidentes constantes uno tras otro sin faltar a su sexenio. Bueno, se va a quedar un poquito cortito o un poquito largo en el poder formal, no en el legal, ¿no? Bueno, hace 6 años, el 1 de diciembre, estaba yo en San Lázaro, en ese pequeño espacio entre el salón principal y la entrada del recinto, cuando entra su majestad el rey de España, y la silbatina de qué guapo de todas las compañeras de la prensa, del personal de San Lázaro que estábamos ahí, fue algo sorprendente. Y dices, ay, cabrón, sí nos gustan los nobles, ¿no? Y además, por supuesto, la primera fila muy bien portada, pero los 4 o 5 atrás, más o menos por donde estábamos, ahora sí, mi rey, aquí estoy para darte, ¿no? Con este tipo de expresiones albureras y muy simpáticas, pero bueno, esta ocasión Pero ni siquiera va a venir. en aquel todavía era rey Juan Carlos o ya era Felipe. No, ya era Felipe. Por eso Oh, la recepción tan positiva
que llegó, o sea, estaba más joven, más guapo y todavía más rico, sin todos los escándalos que luego hundieron al papá. Y al rato les Es cierto. compartiremos en Twitter una foto de ese momento para que vean que no se miente, no se engaña y que sí, como bien dices, no necesariamente en las catacumbas, pero sí hemos estado muy cerca del proceso legislativo desde hace muchos años. Te contaré por ahí que en los 80, cuando todavía éramos niños, un amigo de mi papá, socio de él en el despacho, era diputado de la oposición. Entonces yo me metía con él a platicar de lo que era el proceso legislativo y demás. Mi papá me dijo, tú no puedes aliarte a él o meterse al partido hasta que cumplas 18. O sea, aunque te quiera jalar a la política, tú no te acerques. Y cuando yo tenía 17 y centavitos, lo corrieron del partido en que estaba y por supuesto ahí me di cuenta que la política era algo de miedo. Pero desde ese entonces estamos muy cerca, con un ojo al gato a lo legislativo, ¿no? Y en parte de mi trabajo académico ha sido vincularnos a supervisar, ver, revisar este proceso. Tenemos por ahí el famoso método pliego de cómo evaluar una agenda legislativa. Nos ha tocado participar en algunas para partidos de todos lados, porque al final de cuentas pues, uno es técnico y se trata de ayudarlos a procesar sus ideas, no venderles las propias, y en otros momentos de asesorar congresos locales, el federal, algunos senadores en lo individual, y bueno, hemos visto muy de cerca lo que decía Bismarck, y por eso cuando arrancamos los breves de política nacional le pusimos a la columna lo que decía Bismarck, ¿no? No veas cómo se Sí. hacen las leyes o las salchichas porque vas a acabar asqueado. Sí, pero también podemos ahí meterle de repente mano, cuchara a la receta y tratar de hacer que sean mejores de lo que se habían planteado o al, por lo menos que discutan y se platiquen, ¿no? Entonces, pues sí, lo hemos visto de cerca, insisto, en lo federal, en lo local, en un par de estados, y pues nos ha tocado salir por ahí de algún congreso a las 4 de la mañana de un 31 de diciembre, recién aprobado un presupuesto porque no había acuerdo y no había dinero, y bueno, había que sacarlo y venirnos caminando porque ni taxis hay en ese último día del año en las madrugadas, ¿no? Sí, sí. Por eso vamos a hablar. Sí. Esta legislatura, pienso que en cuestión de la perrada hablando de todos los que van a levantar el dedo, pues es muy parecida a todas las legislaturas anteriores. Lo que sí yo veo la caballada flaca en los coordinadores, ¿no? Los coordinadores de la bancada y los ahora electos, la mesa directiva de ambas cámaras, ¿no? O sea, imagínate tú, o sea, yo sé que tú tienes una muy buena impresión de Fernández Noroña, pero sí, Fernández Noroña es el presidente del Senado, ¿quién lo fuera a decir? ¿Tú esperabas esa situación? Sí y no. Te voy a contar un detalle. Cuando hace 2 legislaturas Noroña era diputado y pretendió dirigir la mesa directiva, le arrancaron la posibilidad, con el visto bueno del compañero presidente, del que él habla con tanta vehemencia, para que incluso Morena le prestara diputados al PRI, que el PRI se mantuviera como tercera fuerza y no le cediera el poder a Fernández Noroña. Que el PT agarró un par de morenistas, dijo, ahora sí ya le ganamos al PRI, nos toca la mesa, y el propio Morena le autorizó pasar un par de diputados, uno del Verde, uno de Morena, para que el PRI se mantuviera en tercer lugar y Fernández Noroña no pudiera dirigir la Cámara. Ahora, sí tengo una buena impresión de él, porque de verdad es uno de los legisladores que más leen, más estudian, sumamente culto, es un hombre muy preparado, y con él nos pasa como con otros 2, 3 legisladores, que les gane el personaje público. Es decir, él arranca su carrera oponiéndose al Fobaproa de Cedillo, al rescate, él era representante de los deudores de la banca y del célebre El Barzón que dirigía Alfonso Ramírez Cuellar, que entró un día a caballo a la Cámara de Diputados, rompiendo Así las es. puertas a caballo, ¿no? Y Fernández Noroña hacía una especie de resistencia civil pacífica, acostándose enfrente de la comitiva de Cedillo, para que llegara el Estado Mayor Presidencial, que hoy no Y lo existe. levantaran. Funcionalmente lo hay, pero ya no existe, y lo levantaran 4 elementos, uno de cada mano y un pie, y lo hicieran literalmente una cunita malacatoncha y lo botaran fuera del camino del presidente. Así es. Y algo que él nos decía en alguna ocasión que pudimos platicar con él en San Lázaro es que no hay que olvidar que él viene de la cultura del albur y del reto. O sea, él sí era, digamos, como chavo banda de Iztapalapa, y que tienes que primero pues, ganar en la guerra de albures y luego ganar a las trompadas si es necesario, ¿no? Entonces, que él se ha dado cuenta que exhibir a los opositores, decirles
cosas, hace que se salgan del debate técnico y caigan en el debate de adjetivos. Y con eso ya les ganó en la votación técnica. Y es cierto, ¿no? Porque cuando empieza, ya sabes, con su retaíla que le encantaba dedicar a los panistas, ¿no? Y ustedes, hijos de Felipe, de Jesús, Calderón, Hinojosa, el de Jesús rara vez lo usaba el presidente en público y se lo remachaba como, ya ven, mochos desgraciados que ni siquiera ustedes reconocen que lleva ese nombre, se prendían los azules y adiós debate, ¿no? En la parte Sí. técnica. Y él era de los pocos que podían entrar conociendo, habiendo leído las iniciativas, teniendo su propia posición, con un par de tarjetas podía armarte discursos, debates muy técnicos. En ese sentido sí lo valoro y lo respeto. Del otro lado también era como ver llegar a Místico a la lucha estelar, ¿no? O sea, sus 12 decanes a los lados, bueno, me molestan si les dice así, pero su secretaria y su asistente, ¿no? Dos mujeres acompañándolo, siempre franqueándolo, entraba partiendo plaza, se subía a tribuna, hacía sus 2, 3 llaves, se le tiraba el cuello a los azules, los hacía volar por las cuerdas y se salía otra vez festinando, no se quedaba toda la sesión. Insisto, era como ver al Místico en la Arena México, entrar, hacer su número y salirse. Y como él, y es otro ejemplo, ¿no? En el lado azul, alguien que hemos visto desde los congresos locales y que la vimos crecer, pues casi digo, no me tocó ver esa etapa de cuando era asesora y luego diputada suplente en un congreso local, pero me tocó verla ya como en su primera diputación local, a Kenia López Rabadán. Es otra que es muy técnica, muy sólida como legisladora, pero cómo le gana el personaje broncudo y gritón y despotricando, y intentó hacer algún tiempo, recordarás, las antimañaneras, que pues duró unos cuantos días porque no alcanzas a seguir todo el ritmo del presidente, que daba 3 horas de discurso y 3 minutos de información, pues si quieres darle con datos duros, pues no hay manera. Así Le es. contestas las bufonadas, pues no hay forma. ¿Cómo le replicas a un chiste diciendo que, explicando el chiste? Pues no. Dando un dato duro, pues no, tampoco. Entonces, duró poco, pero vaya, es otro personaje que tenemos en las cámaras que es muy bueno en lo técnico, pero le gana el personaje y lo elimina. Ahora, ¿por qué si esperábamos a Fernández Noroña presidiendo el Senado? Por como hicieron las reglas de la corcholatiza interna. ¿Sí? Recordarás que antes de que se hiciera dijeron, ok, uno va a ser candidato a presidente, el que llegue en segundo lugar será el coordinador de los senadores, el tercero el coordinador de los diputados, ¿no? El cuarto y quinto van al gabinete, ¿no? Y al sexto, pues a ver qué le damos. A jefe de gobierno, era la otra que estaba en juego, ¿no? Sabiendo que Ebrard no podía ser jefe de gobierno porque ya lo había sido, francamente como que la expectativa es que serían Marcelo senador y por lo tanto coordinador de los senadores, Adán Augusto llegaría en tercero y por lo tanto podría coordinar los diputados, ¿no? Monreal llegaría en cuarto y sería por lo tanto jefe de gobierno, y al otro par le dabas ya sea la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría del Trabajo para que fueran acordes a los partidos que los postularon. Pero ¿qué crees? Sorpresa. El compañero Noroña movía a las masas de veras, tenía una red en Twitter, en redes sociales muy amplia, pues que la gente lo sentía cercano. Y les acabó ganando, ahí rompiendo el esquema, mandaron al buen Monreal, que quedó en quinto, nada más arriba del verde, ¿no? Incluso le ganó a Dan Augusto. Y entonces se complica la cosa, porque no puedes hacerlo coordinador de Morena, porque él va por el PT. Así es. Y no lo quiere Claudia en el gabinete, ni siquiera en alguna de esas funciones menores que forman parte del gabinete ampliado, vaya, no le dieron ni con agua, ¿no? O el Fondo de Cultura Económica, nada. Entonces, queda en el Senado y él se pone muy machito a decir que lo único que quiere es que Claudia le enseñe la oficina presidencial, porque en 6 años va a ser suya. Entonces, 2, 3 días, él no se presenta a los eventos de la presidenta electa, él insiste en que solo quiere que Claudia le invite un cafecito en lo que va a ser su oficina de él, y pues al final deciden darle la coordinación o la presidencia del Senado, que ya había tenido, por ejemplo, otro personaje por ahí, Martí Batres, que en esa posición no pudo hacer gran cosa. Ahora, él tiene que moderarse un poco y logra tener algunos aliados que digan, ¿saben qué? Se puede portar serio, puede ser institucional el señor.
La hizo muy mal al arranque del gobierno de López, porque los primeros 3 meses se la pasó golpeando al gobierno de Peña Nieto, y le decían los compañeros, oiga, no olvide que en 3 meses nos toca, entonces no ataque tanto porque todo lo que digas en su contra podrá ser usado después hacia nosotros. No, sí, es que el gobierno y no sirve, güey, modérese. Llegó tarde a moderarse, por eso no pudo presidir la Cámara de Diputados. Pero ahorita sí como que ya entendió que tiene que ser más institucional, cuidar más las formas, y llama la atención ver a alguien que a lo largo de su trayectoria legislativa y política ha sido un ave de tempestades, pidiendo moderación y orden y pidiendo a campanazos lo que él resolvía a madrazos, ¿no? Ahora, Sí. ¿puede funcionar bien o no? Pues quién sabe. Otra vez, llama la atención cómo los conversos son más duros, ¿no? O sea, piénsalo así, en la tradición judeocristiana, Paulo de Tarso, que era el perseguidor de cristianos, es el apóstol que fija el canon y que hace todo lo que los 12 que estuvieron cerca de Jesús no hicieron. Así ¿No? es. O sea, San Pedro y San Pablo son los dos importantes, pero a Pedro lo pone de administrador y Pablo es el que va a tirar la línea. Entonces, el señor que era el rijoso en las legislaturas previas como diputado, hoy pidió un blindaje tal en el Senado, mi estimado Oscar, que ni los mensajeros pueden entrar los días que hay sesión. O sea, solo entran senadores y personal acreditado ya con credencial, es decir, si ya te nombró el senador pero no habías tramitado tu identificación formal, no puedes entrar al Senado en días de sesión. Y ni mensajeros que van a oficialía de partes pueden pasar, ¿no? De ese nivel de preocupación tiene después del escándalo que le pasó una de las semanas previas y que comentaremos más a detalle. Pero emitió un oficio donde está prohibido entrar al Senado en día de sesión si no eres senador o empleado de la Cámara adecuadamente identificado, ¿no? De hecho, incluso Salió los más. enlaces de otras dependencias pueden entrar los días que no hay sesión. En día de sesión solo trabajadores de la Cámara y senadores. Y la prensa dirá, bueno, pues esos también los consideran trabajadores de la Cámara, ¿no? A los que ya estaban acreditados, los que van llegando son nuevos, los youtubers, nomás no pasan todavía. Así de rudo el que antes era el que organizaba los desórdenes. Acá es como te Pero cambia la vida. hubo un portazo en el Senado. O sea, en el Eso. momento, en los días previos que se estaba discutiendo la reforma ejecutiva, la reforma del Poder Judicial, perdón, hubo una manifestación afuera, obviamente cercana a las rejas del Senado. Para quien no conoce el Senado está ahí en el Paseo de la Reforma y tiene como una explanada. Sí, es un edificio semicircular, ¿no? Tiene una explanada y la explanada está cercada, ¿sí? Y tengo entendido que esa explanada, esa cerca de la explanada rara vez se abre. Todo mundo Sí, entra por accesos laterales. por atrás, por la Entonces, calle de Madrid. está la manifestación en esta reja y consiguen abrirla. Para quienes conocemos la sede del Senado, pues nos explican cómo esa reja que siempre está cerrada pudo ser abierta. Sí, entonces, Sí. yo sospecho, yo lo dije aquí, desde aquí, yo sospecho que incitaron a los manifestantes a que dieran el portazo, tan es así que hubo alguien que se metió y se subió hasta el presidium del Senado a lanzar arengas desde el lugar donde teóricamente debería estar Fernández Noroña. Yo tengo la sospecha de que los dejaron entrar precisamente para luego endurecer no veo señalarlos de violentos. Dos, luego endurecer las especificaciones de quién sí, quién no y qué días entra aquí cada persona, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, así es, mi estimado Oscar. Para comentarle a nuestros amigos del auditorio, lo que ustedes ven en la televisión cuando pasa en el canal del Congreso o alguna noticia, que es el salón donde residen los 128 senadores, el Pleno es un edificio redondo, una torre que está aislada del resto del edificio del Senado, que esa torre da exactamente al lado del Paseo de la Reforma. Junto a ella tiene una escalinata majestuosa que se abre solo para recepciones extraordinarias. Supuestamente debía ser cuando va el presidente a una sesión del Congreso General o para recibir a presidentes de otros congresos o ese tipo de visitas. A lo largo de los años la he visto abierta una única vez, ¿no? Y era para precisamente tomar la foto en la escalinata
cuando vinieron aquellos senadores de Europa en este ejercicio comunitario, ¿no? De más bien este Parlamento México-Europa, donde diputados de la Eurocámara vienen al Senado mexicano y luego los mexicanos corresponden a los 6 meses la visita para allá, y ahí vi la escalinata en uso pleno para la foto oficial, nada más. Todos los demás momentos no se ha podido hacer porque, como lo sabes, el presidente declinó ir a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez todos los años que le tocó, primero porque decía que le tenía miedo a que le faltaran al respeto un par de legisladores muy puntuales que habían llegado por Morena y eventualmente se cambian de bando, Lili Telles y Germán Martínez, y como Lili Telles era muy vocal, decidió no ir a los eventos de la entrega de la medalla Belisario Domínguez por cuidar la investidura. Esos días se podía haber abierto esta escalera. Luego está el llamado patio del federalismo, que es donde luego vemos las entrevistas banqueteras, que podríamos decir, que les hacen a los senadores. Es esta área entre el salón del pleno y las oficinas de diputados, de senadores y de comisiones, que es ese edificio que se ve atrás, que luego cuelgan pancartas o ves que hacen ahí la torre del Senado. Bueno, ahí tienen las oficinas los senadores y las comisiones. Las de los senadores dan hacia el Paseo de la Reforma, las otras dan hacia las calles laterales, ¿no? Entonces hacia atrás, y hay solo 2 elevadores que no se dan abasto, entonces los días de sesión quedan exclusivamente para senadores. Es una belleza cuando tienes que subir corriendo 5 o 6 pisos para la oficina de tu senador y luego bajar a meterte al pleno por escaleras porque no hay elevadores suficientes y son para eso exclusivo de los legisladores, ¿no? Y en la parte baja, que es lo que se puede entrar por atrás, están los salones de los sótanos, ¿no? Que puedes hacer un salón hasta con 4 o 5 fragmentos, o sea, partir en 5 saloncitos o tener un megasalón grande, y está el auditorio que luego hemos visto en algunas ceremonias de premiación o conferencias magistrales, está junto a la entrada principal, igual en el sótano, ¿no? Esta descripción les puedes recordar a nuestros amigos que no puedes entrar si alguien no te ayudó, ¿no? Incluso llevar un cerrajero que pudiera abrir el candado no es fácil porque supuestamente estaba la Guardia Nacional resguardando. Entonces, como bien dices, pudo haber sido un ataque de bandera negra, como le dicen, un falso ataque para endurecer las cosas, o si, como dicen por ahí, los jueces tienen amigos ladrones y son los que más pueden ayudarte a abrir un candado inviolable, ¿no? O alguien de la oposición que quiso hacer la travesura. Alguien, bueno, hay una teoría de que la gente dentro de la Cámara tiene muchos nexos priistas y que el PRI permitió que abrieran el acceso. Son rumores, pero son viables, son posibles, ¿no? O sea, piensa que a final de cuentas, hay gente que ha hecho carrera parlamentaria, digamos, recientemente se cambió al secretario general de Servicios Legislativos, que llevaba, si no recuerdo mal, 6 presidentes trabajando en la Cámara. O sea, 36 años ahí, alrededor de 12 o 15 ya en el cargo máximo que puede tener un técnico. Incluso hay quien lo apodaba el senador 129, por ser el que podía hacer o deshacer travesuras de lo que se votaba en el pleno. Pues sí. Entonces, podría ser eso. Ahora, nuevamente, no lo descartes que pueda ser o bien una bandera negra o simplemente que no midieron la magnitud de lo que sería. Digo, recordemos que hay por ahí videos de Fernández Noroña o del propio Ricardo Monreal hablando que el Congreso es la casa del pueblo y que está mal que tenga vallas, pues cuando iban a los informes o a la toma de posición de Peña Nieto, que acabó siendo el 1MXD, o 1DMX, perdón, movimiento donde hasta hubo un muerto por las balas de goma que le pegó en el ojo, y ya recordaremos ahí a los que están cerca, pero se aislaba San Lázaro a 1 kilómetro a la redonda, sobre todo en la avenida principal donde pasa el metro elevado, ¿no? Que es la otra escalera que solo se abre para actos protocolarios, es decir, cuando el presidente iba a entregar su informe, ¿no? Y era esta entrada directa al pleno de diputados, o la que se usa, insisto, por la que llegan todos los invitados especiales a la toma de posición de López Obrador, y obviamente desde López Portillo, que inaugura el edificio en su último año, hasta la actualidad, pues ha sido la sede, ¿no?
Originalmente San Lázaro se pensó para que en el lado donde está hoy la entrada esta que vemos del escudo nacional en rojo y verde, fuera la Cámara de Diputados, y del otro lado, el que da la central camionera, ibas a tener una misma fachada pero con los colores inversos, es decir, el fondo en verde y luego el fondo en rojo y los costados en verde para la Cámara de Senadores. Y por eso va a ser el Palacio Legislativo, que pudieras pasar de una cámara a la otra, literalmente atravesando el patio de esa maravillosa arquitectura de Pedro Ramírez Vázquez. Pero los senadores no quisieron irse a San Lázaro, se acabó el dinero con la crisis del 82, no se construyó esa segunda parte, y al final, bueno, pues cuando tienen que salir del recinto de Xicoténcatl, ahí en el centro histórico, en la Plaza Manuel Tolsá, pues qué mejor que comprarse un edificio en la esquina de Insurgentes y Reforma, y gastaron en él casi lo mismo que la Estela de Luz, y con un sobreprecio igual al doble de lo que originalmente se había planteado, ¿no? Para acabar con un edificio que se le mete el agua y no tiene elevadores. Pues, o sea, entonces sí hay sospechas de que pues haya sido inducido el portazo. Sí. Sobre todo, déjame decir, porque después de que se dio el portazo, curiosamente, toda la fauna avaladora en redes sociales del régimen empezó a decir que habían sido violentos y curiosamente tenían videos de lo que había sucedido en el interior, ¿no? Así como que no queriendo. Tengo la curiosidad de cómo Ricardo Anaya fue a inscribirse como senador, ¿no? Porque él tiene una orden de aprehensión No es el y único. todo el mundo, no, todo el mundo pensaba que lo iban a estar esperando, que iba a entrar por la puerta trasera, que al método de Encinas lo iban a encajuelar y luego lo iban a aparecer dentro de la sede. Y Ricardo Anaya está muy tranquilo ya como senador con con fuero, ¿no? Déjame comentarte un detalle para nuestros amigos del auditorio. En la acción previa del PAN habían decidido rechazar el nombramiento de Fernández Noroña. ¿Sí? No lo querían de presidente del Senado, pues por lo mismo de todos los agravios históricos que les ha hecho, todas las veces que se burla de ellos hasta que se canse y porque consideraban que podían no ser muy rijos. Al segundo día de la plenaria panista, se presenta Ricardo Anaya, que no había ido a la primera, ya obviamente con su credencial de senador y por lo tanto ya con fuero, a sugerirles que hay que ser moderados, que hay que aceptar, que hay que pensar que Fernández Noroña puede moderarse y actuar bien y ser institucional, y que él pide darle un voto de confianza al compañero Fernández Noroña. Y lo mezcla con una porción de pragmatismo. Dice, a ver, nos vamos a pelear, él va a repartir comisiones, va a repartir presupuesto y nos va a dar mucho menos de lo que nos toca. Entonces, mejor cooperemos, aflojemos tantito y dejemos que ellos también participen a la buena con nosotros. Insisto, realpolitik práctica, ¿no? O sea, no te peleas con el que paga, punto. Así ¿no? es. Y menos con el que reparte el queso, ¿no? Y al final logró convencer a los azulitos, los priistas también estuvieron conformes, incluso Movimiento Ciudadano, y aunque usted no lo crea, el único senador independiente que tenemos ahora, fíjate cómo cambia la vida. Cuando don Beltrone era el todopoderoso líder del Senado, hoy es senador independiente, porque en el PRI no lo quisieron y los de afuera dijeron es muy priista para aceptarlo, ¿no? Bueno. O sea Beltrones es el único senador independiente. Ahorita es el único senador independiente. Pero para que demos la vuelta a la magnitud, ¿no? O sea, el que llegó a ser jefe de bancada de diputados y luego de senadores. Y era vicepresidente para efectos prácticos, o sea, tenían que consultar con él los presidentes azules para que lograran las cosas, tanto Fox como Calderón. Y hoy ni los del PRI le hablan. Ojo, ahorita te voy a contar otra vez, ¿no? Pero, imagínate. Pregunta, ¿tú qué lo has visto? Sí. Anaya, ¿se comporta como si fuera un senador más o sigue teniendo ese ascendente sobre los blanquiazules? Porque a mí me interesa saber, ¿no? Eso es importante. Sí, que ya se volvió uno más, o sea, le pesó no poder ser candidato presidencial por segunda vez, está como tranquilo de que algo negoció que se desaparecieran sus acusaciones o que por lo menos
no se las persiguieran. Yo lo noto muy moderado a lo que era. No es la figura brillante del Niño Maravilla, y ahorita recordemos de dónde y cómo llega ese mote, igual en su paso por el diputados. Pero, y te decía, Fernández Noroña llega con 127 votos a favor de ser el presidente del Senado. ¿Quién vota en contra? Adivina. Ya lo saben nuestros amigos del auditorio, se han estado pendientes. Lili Telles, que dice que ha sido tan grosero, tan patán, porque, a ver, ¿cómo es posible que Lili Telles, siendo senadora, tenga una mala impresión de Fernández Noroña, que era diputado? Porque Fernández Noroña, dado que era el petista más visible, estuvo en las comisiones permanentes siempre. Entonces ahí coincidió con Lili, aunque venían de las dos cámaras, pues ahí se dieron los agarrones marca diablo, porque si algo tiene ella es que al igual que él sabe manejar el adjetivo como periodista brava. Que... Ella se subía al estrado del Senado a decirle al diputado Changoleón, ¿no? Ah, exacto. Entonces, y él se las defendía. O sea, una de las acusaciones de violencia política de género que tienen contra Fernández Noroña vienen en parte de Lili. Pues decía, yo no me voy a ceder, cabrón, yo no voto por él. Y entonces nos dejó un curioso récord, cabrón. Es el segundo presidente más votado en la historia del Senado, en los tiempos modernos, ¿no? Que ya tienes pluralidad política. ¿Y quién crees que se le lleva el récord? O sea, el único senador, presidente del Senado que ha sido electo por unanimidad. A ver, venga. Ernesto Cordero. ¡Ah! ¿Verdad? El exsecretario de los 6,000 pesotes. Sí, él ha sido el único presidente del Senado de la época, digamos, ya que el PRI empezó a tener oposición, que fue electo por unanimidad. ¿Por qué? Porque siempre los amarillitos del PRD, que hoy se fueron muchos a Morena, se oponían o por lo menos se abstenían para no pelearse, pero decir que sí. Entonces, el récord de votación lo tenía Ernesto Cordero con 128, el segundo lugar lo trae Fernández Noroña con 127. Y te voy a decir que me ha sorprendido ver que ha cumplido bien hasta ahorita. Nada más para enfatizar, ¿sí? Porque este dato lo desconocemos mucho, ¿sí? 127 votos. O sea, la única que se pone en detalles. Quiere decir que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron porque Noroña fuera el presidente y don Beltrán no votaron porque ahí tienen a su oposición, muchachos. Ahora, no podía saber. Sí, te digo, tiene sentido por lo que he dicho, ¿no? O sea, si tienes todo a ver, ¿para qué sirve el presidente de la mesa? ¿Cuál es su verdadero poder? Porque para esto uno asume que uno piensa en presidente y es el más poderoso. No. El Senado tiene la Junta de Coordinación Política, que es donde están los coordinadores de todas las bancadas, más un cierto número de senadores para representar la fuerza que tiene cada grupo. Entonces, si Morena tiene el 50.6% de los escaños en el Senado, tiene la mitad más uno de los senadores de la Jucopo, incluyendo a Dan Augusto López, que es el coordinador de Morena y por lo tanto preside la Junta de Coordinación Política. ¿Okay? Correcto. Y ellos son los que pueden decidir muchas cosas, por ejemplo, quién y cómo integrar las comisiones, cómo se reparte el presupuesto, a quién le vamos a dar o quitar ciertos temas y qué temas hay que ver en cada sesión. ¿Qué puede hacer el presidente? De lo que le sugiere la Junta de Coordinación Política, o sea, a ver, hoy vamos a hablar del Día Nacional de la Vainilla, la Guardia Nacional, ¿no? Y recibir 15 iniciativas de senadores. Muy bien. Él puede decidir si los deja pasar a tribuna o no y a qué comisiones les turnas la iniciativa. ¿Y eso qué te permite? Si, como dicen por ahí en el argot de la administración, no solo de la pública, sino también de la privada, si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comité. Entonces, si le das una iniciativa para una tontería, el Día Nacional de la Vainilla, a 3 comisiones, ¿no? Digamos, a la de Medio Ambiente, a la de Agricultura y a la de Desarrollo Tecnológico, con opinión de las comisiones de pueblos indígenas y del especial de seguimiento al caso Colosio, pues para que juntes
3 a dictaminar más 2 opiniones, te avientas el año y nunca sale, ¿no? Ya. O, como pasó en este tema de la reforma Judicial. al Poder Judicial, pues varias comisiones dicen, yo la quiero, salen 2 estudios legislativos y esta otra y vamos. Y constitucionales, ¿no? Sí. Constitucional. ¿Por qué? Pues no tienen derecho, oye, es que yo quiero ver la del poder, la de gobernabilidad, nada. Se va a estas 2 y se calla, ¿no? Ahorita veremos más a detalle ese proceso, pero ese es el poder que sí tiene el presidente del Senado. Asignar qué se ve en qué sesión y si puedes o no subir a la tribuna. Por eso no te conviene pelearte con él, ¿no? Ya te sabrás qué le va a pasar a las iniciativas de Lili Telles los 6 años. Ahora. Ya le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo dijo? Bellaco. Bellaco, para empezar, sale. Y por eso los memes de que se están enamorados y que ese odio se va a volver amor más pronto que tarde, ¿no? Lili Telles ya le llamó bellaco, ya le llevó una caja de Kleenex, no, o sea, sí. A mí el problema de esa situación es que ellos dos acaparan muchos reflectores en diatrabas muy inútiles. Ese es el punto, ¿no? Es correcto. Sí, o sea, verdaderamente verdaderamente superfluas e inútiles dentro del trabajo legislativo, pero pues eso es lo que va a jalar. Marca el gran problema de Lili Telles es que esos reflectores a ella le ayudan, sí, pero no le ayudan a la gente para concentrarse en lo que es importante. ¿No? Sí. Así de fácil. Ahora, ¿no? Un detalle importante. Ahorita, fíjate, ahorita el día que Lili Telles le dijo bellaco fue cuando entró la minuta de la Guardia Nacional pasando a la Sedena a comisiones. ¿Quién se dio cuenta? Nadie, pero de que le dijo bellaco, eso sí ya dieron cuenta. Todos. Ese es el gran problema de Lili Telles. ¿Dónde quisiéramos poner el acento, mi estimado Oscar? De lo que no vimos. O sea, todos nos observamos y vimos cómo construían la mayoría calificada y que si les faltaba un voto, ¿qué perdimos de vista? Los morenistas que llegaron al Senado no entraron todos por Morena. Le prestaron unos cuantos los verdes, ¿no? ¿Para qué? Hoy Morena tiene el 50.6% del Senado y eso implica que los 6 años va a presidir la Jucopo. Fin. ¿No? O sea, pues ahí en legislaturas anteriores se van rolando, ¿no? Sí, así es. En esta no, Morena va a estar los 6 años. Igual en diputados, con el 57.6% de los diputados, puede mover leyes solito, no constitucionales, pero cualquier ley la puede aprobar Morena, aún sin sus aliados. Pero además se va a quedar la Junta de Coordinación Política de Diputados los 3 años. Y ahí no hay manera. Recordemos esa gran gesta heroica de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? En el segundo periodo de Cedillo, en que la oposición por primera vez tiene más de la mitad de los diputados. O sea, el PRI era la fracción mayoritaria, pero la oposición, PRI, PAN, PAN, PRD, tenían más de la mitad de los diputados y se juntaban. Y obligaron a que el PRI soltara la presidencia de la Jucopo al arranque de la legislatura. Y que por lo tanto un diputado opositor contestara el cuarto informe de Ernesto Zedillo. Ese es el cómo se va construyendo la democracia. No lo vas a ver. ¿Quién fue el diputado opositor? Porfirio Muñoz Ledo, por eso lo estaba peleando. ¿No? Sí, así. Muy bien, déjame parar aquí porque necesitamos que nos narres, pues, qué sucedió cuando en el albazo de Yunes, ¿no? O sea, sí, porque ese es o sea, más allá de que se quedaran con la Junta de Coordinación Política, de esta situación de la subrepresentación, de que se hayan traspasado diputados entre ellos, pues eso es parte de lo que les permite la ley. Pero los Yunes, no, ahí sí ya se pasaron ahí es donde yo digo, se brincaron las trancas y ya marcaron la línea que van a seguir el resto del sexenio. Jóvenes, es el momento de ir a echar refil, pero no sin antes que Gonzalo Suárez anuncie la primera rola de su playlist del día de hoy. Vámonos para allá, a ver. A quienes nos gusta la política y el cine, es lectura obligada ir a ver
Casi el Paraíso, basada en una novela de Luis Espota de los años 50, adaptada al mundo moderno. Yo creo que la principal diferencia es que hay redes sociales en la historia y les dan una predominancia importante para que los personajes decidan qué hacer. Muy bien lograda, muy bien hecha, y parte del chiste, recordémosle a nuestros amigos del auditorio, es la anécdota del conde Hugo Conti, que viene a hacer la América, es decir, enamorar aquí a alguna mujer rica y poderosa que lo haga ganar la fortuna que no tiene la familia, y a la vez los mexicanos, en particular una familia política, quiere aprovecharse de él para, pues ahora sí somos nobles, somos poderosos, somos bien vistos en el mundo, ¿no? Entonces este juego de vamos a ver quién le saca más beneficio a quién, lo hace muy padre. El guionista, productor y director de la obra, Edgar San Juan, vimos la película el miércoles con él y nos platicaba después en una cenita qué había decidido. Y una de las cosas que nos llamó la atención es cómo había escogido el soundtrack para la película. Dice, quería ir desde música de rapero famoso que le gusta tanto a los chavos, Peso Pluma, hasta música de cámara y de concierto, y por supuesto recordar aquellos grandes éxitos italianos que yo me acordaba de cuando era niño, nos decía él, pero en versiones modernizadas. Esto que van a escuchar nuestros amigos del auditorio, Non Voglio Mica la Luna, yo no te pido la luna, aquí la conocimos en voz de Yuri, y es una canción original italiana ya de los, de Daniela Romo. 80, de Daniela Romo, perdón, y con Fiordaliso en esta versión que acompaña la película Casi el Paraíso, que será el tema de nuestra música de esta noche. Así que la van a vivir conocida y no la van a conocer tampoco. Es el chiste de reencontrarte un viejo amigo, como es la novela de Spota en esta película y la música de Yo no te pido la luna en italiano y en una versión más modernizada. Suéltala, Oscar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dan Campos. Y yo soy Román Rangel. Y juntos hacemos el genial programa de la serie de ¿Quién mató a?, en donde resolvemos distintos crímenes buscando a los culpables. ¿Y de qué hablamos en nuestro último programa? Hablamos sobre quién mató al ingenio de los realizadores independientes. Así es, vamos a dar un seguimiento sobre lo que pasó con esa ola de los 90s, cómo han evolucionado o incluso cómo mataron sus carreras varios. También hablaremos de los cineastas actuales de nuestro propio cine. Recuerda que para ver esto o escucharnos, solo busca Churros y Palomitas, ya sea en YouTube o en cualquier servicio de podcast, y ahí nos vas a encontrar a todos nosotros. Aquí te estamos esperando. Bien, jóvenes, si ustedes quieren ver esta especie de videocolumna informativa de Dan Campos y mi estimadísimo marcador 00, que se llama ¿Quién asesinó?, sobre diferentes tópicos de la industria del entretenimiento, vayan a Churros y Palomitas, que es el canal de ellos dos. Yo acá con el micrófono todo babatieco. ¿Qué iba a decir? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Perdonen ustedes, pero hoy ando más estúpido que de costumbre. Sí, ya se acabó septiembre, es verdad. ¿Ya le mentamos la madre del presidente? Sí, ya también se la mentamos. Estoy haciendo como que un sketch mental. Bueno, déjenme traer a Gonzalo. Así está. Fíjate, Gonzalo, en una de estas situaciones que se le acomodaron a López Obrador, vuelvo a decir, ¿no?, pone a Monreal jefe de la bancada morenita en el legislativo y a Adán Augusto, el maligno, como jefe de los senadores. Y yo ahí dije, ya valimos madre. Ya valimos, perdón, desde ese momento dije, ya valimos madre. ¿Por qué? Déjeme decirle rápidamente. Monreal, a pesar de que es un puerco, pues no es tan trompudo como Adán Augusto. No, Adán Augusto desde la legislatura, desde que era secretario de Gobernación, perdón, no habíamos visto tanta coerción de los tiempos en que Gutiérrez Barrio doblaba hasta secciones amarillas de la guía telefónica, ¿no? Bueno,
A Monreal le toca administrar la abundancia, que se le da, ¿no? Administrar la abundancia, ¿en qué sentido? Él nada más tiene que disciplinar a su bancada y las bancadas satelitales y ya tiene la mayoría calificada, que no es mucho trabajo, ¿no? Su trabajo es más cuidar a la borregada, que el día que se va a votar cosas importantes estén presentes y a la hora que digan a favor, levanten su manita y opriman su voto. Va. Pero del lado del Senado, pues ahí teníamos como quien dice el último reducto de la resistencia, así bien Star Wars, ¿no? El gran problema, yo les digo, es que estaba pues el malévolo Adán Augusto, que es puerco entre los puercos, ¿no? Malévolo. Sigo pensando que él permitió el portazo en el Senado, número 1, para acusar a los manifestantes de violentos. Esa es una. 2, para permitirle a don Noroña endurecer las restricciones de acceso al Senado. Y luego se dedicó a buscar en los archivos secretos de la Segov, de la PGR, ¿no? Pues a qué senador de la oposición podía doblar. De entrada dobló a 2, obviamente del PRD, del extinto PRD, y le faltaba uno más. Hizo que un senador de Movimiento Ciudadano se ausentara, encarcelando a su padre ahí en Campeche, ¿sí? Pero lo de los Yunes sí está cabrón, ¿eh? Las sogas se revientan por lo más delgado, y lo más delgado eran los Yunes en el PAN, ¿no? ¿Tiene la culpa Dan Augusto? Pues no. ¿Tiene la culpa los Yunes? Pues no. La culpa es de quién. La culpa es de quién los pone ahí en el Senado. ¿No? Los Yunes tratan de comprar impunidad vía una candidatura al gobierno de Veracruz, que la cual pierden, activan el seguro de la opción B, que es impunidad vía una curul en el Senado, ¿sí? Pero a Dan Augusto les ofrece pues, más impunidad, ¿no? Oye, el PAN que te ofreció, pues impunidad vía fuero, pues yo te ofrezco no perseguirte, cabrón. Yo pienso que así fue la negociación tras bambalinas, ¿no? Y luego hay una cosa muy rara, ¿no? Porque el hijo Yunes es el que tiene la curul, renuncia por enfermedad, llevan a su padre, al Yunes padre, todo tembloroso, como drogado, como bajo los efectos del fentanilo, dice que va a votar a favor, con una temblorina peor que si le hubiera dado Alzheimer, y al día siguiente el Yunes que se había enfermado dice, no, yo siempre soy el que voy a votar y voy a votar a favor. ¿Qué marranadas, qué traiciones? Marco Cortés evidenciando que es un soberano imbécil, diciendo que Yunes es un marrano, y todo el mundo voltando a la vez, pero si tú le diste la curul vía plurinominal y no un desmadre. ¿Qué pasó desde tu perspectiva en el caso de Yunes, mi buen Gonzalo? Como bien dices, vamos destazando un poquito las cosas. Cuando arranca el sexenio de López Obrador, Mario Delgado en la Cámara de Diputados tenía mayoría calificada y tenía la gente bastante disciplinada porque estaban buscando su reelección, querían quedar bien con el jefe, ver que crecía, el sexenio estaba empezando, pues todo el mundo pensaba que podía obtener algo si se disciplinaba, así que era sumamente fácil para Mario operar y sacar toda iniciativa que le llegaba al presidente sin mayor problema. Monreal no. Monreal en el Senado tenía que construir mayorías calificadas y eso, pues, como no le alcanzaban los votos y no tenía la presión suficiente para moverlos, implicaba negociar, como se negocia en la política y como tiene que ser de manera adecuada, y por eso los parlamentos parlan, negocian, ¿no? Discuten. Alguien me decía una vez que nos visitó en San Lázaro, dice, güey, esto se siente como un palacio de mendigos donde todo el mundo está mendigando algo de alguien, ¿no? Como una vieja corte medieval, cabrón, con la diferencia de que aquí no te piden un mendrugo de pan, sino varios millones, ¿no? Bueno, algo así. Entonces, Monreal tenía que negociar. Y la oposición sabía que tampoco podía pedir demasiado. Entonces, un ejemplo, en la Guardia Nacional, para lograr los votos para hacerla constitucional, Monreal tuvo que aceptar que quedara con un mando
militar acotado a 5 años y que rendieran un informe anual de cómo iban avanzando, qué tenían que lograr y demás, y que se permitiera que se prestara el personal del ejército o de la marina sin perder su antigüedad y sus rangos de donde salían, ¿no? Fueron 3 cositas que la oposición logró sacarle a Monreal, pero en Palacio no gustaron mucho. Él quería el mando militar de inmediato. Entonces, ceder 5 años y volver a negociar le costó a Monreal que en el propio movimiento lo acusaran de traidor. Y que al llegar a la elección intermedia no dejaran que su dedo chiquito en la delegación Cuauhtémoc, que el alcalde Néstor Núñez, que estaba muy bien evaluado al grado que algunos azules decían, güey, pues yo voto por la reelección de él, ha sido bueno, no ha sido demasiado corrupto, ha trabajado bien, nos respeta, se negocia, escucha, pues que se quede. Fue el lema de pre-campaña de Néstor Núñez a su reelección, que se quede. Pues no lo dejaron quedarse, le switcharon con Dolores Padierna, que era diputada que tenía la mitad de la Cuauhtémoc, que es un distrito, la otra mitad otro, pues que la sección popular donde está Tepito era diputada Padierna, porque en lugar de reelegirse ella ahí y arrasar, y dejar a Néstor como alcalde y arrasar, pues se la quitan a Monreal y se la pasan a Lola. ¿Qué pasa? Pues que pierde Padierna, gana Monreal con otra chica de su, de su criadero, ¿no? Alguien que viene de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, que pues fue muy polémica, que muchos decían entre Padierna y Cuevas, pues Cuevas. Y entre Alianza y Morena, pues con la Alianza, ¿no? No muy convencidos, pero al final gana Cuevas. Se vuelve medio loquita con el poder y con todo el detalle de que si quería ser mamá y no lo logró y tenía su sitio de peluche y salían sus fotos navideñas en octubre. Muy intensa como alcaldesa, muy complicada y al final no logra siquiera lograr la candidatura para reelegirse, ¿no? Y sí generó mucha polémica, generó mucha antipatía de entre los propios, obviamente los morenistas que no la querían, pero entre la propia gente en pro de la alianza, así como que ya está loquita, ¿de dónde salió? Y le cuesta a los Monreal la posición, ¿no? Ahora la trata de defender con su hija, Katy Monreal, y la pierde, la llevan a tribunales, la objetan. El padrino de la muchacha declara que sí hubo violencia política de género, porque decir que es la hija de Monreal la demerita en sus logros y méritos, y aún así pierden en 3 instancias jurídicas después. Ya se confirma la ventaja de Alexandra Rojo de la Vega, y bueno, a volar los Monreal, ¿no? Pero Monreal tiene esta fama de traidor al interior porque no permite que las iniciativas del presidente pasen como las mandan, ¿no? Sí. Y 2, porque a veces llegan los amigos de Morena, particularmente de la esquina de César Cravioto y los radicales, con unas ideas, pues digamos, muy bolivarianas del tipo de hay que acotar las comisiones bancarias, porque pinches bancos abusivos, ¿cómo es posible que en España cobren menos que en México? Y les decías en los análisis, a ver, señores, es que España es del tamaño de Chihuahua, pues tiene un PIB equivalente al 25% del de México, cabrón. O sea, no, vaya, no puedes cobrar lo mismo de llevar efectivo en todo el territorio de Chihuahua, que además es montañoso y faltan carreteras, que en el de España, que hay pueblitos a cada rato y, o sea, es otro nivel de desarrollo, y además otro tamaño de mercado. No puede ser que les pida lo mismo. O sea, tiene sentido que sean más caros. Pero como eran de ese tipo de iniciativas que escandalizaban a los mercados y no funcionaban en la práctica, pues las echaba para atrás el mismo Monreal. Se anunciaban un día y 2 días después la estaban retirando. Después de ver los efectos que generaban en el mercado, en la opinión pública y en el propio presidente, que se espantaba que ese radicalismo de sus aliados de membrete, pero no conocidos, podía complicarle su gobierno, ¿no? Entonces, Monreal se gana esta fama de ser traicionero, como decía alguien en el chat hace rato, medio veleta a ratos, ¿no? Que es monrealista a favor de Monreal ante todo, y pues que ha estado con el jefe en el PRI, pues se fue al PRD, estuvo en Movimiento Ciudadano, regresa otra vez a la creación de Morena. Y son 30 años de estar cerca de López en los distintos membretes que han ido compartiendo, ¿no? Ahí te cuento otra vez esas anécdotas on the record. Alguna vez, cuando era el coordinador de Movimiento Ciudadano, hará 4 o 5 legislaturas, nos consiguen una entrevista con él para poder entrar a su asesoría. Pasamos los 2-3 filtros, la parte de entrevista, que sí conocemos. Nos evalúa un par de minutos a la persona que me había conseguido la cita y a mí. A los 2 nos da el visto bueno.
y dicen, pues vamos a ver cómo entran con nosotros, tenemos poco dinero, poco espacio, era una oficina chiquita en el sótano de San Lázaro, que después ya la conocí yo como bodega, pero esa era la coordinación de Movimiento Ciudadano que tenían ahí, y me dice, pues, sí nos parece bien. Y a los 2 días después hablan para decir, oigan, es que dice el presidente del movimiento, todavía no era formalmente Morena, que no los podemos contratar porque son del ITAM. ¿Así? Si nos quieren, ¿Así? Así, con mucha pena, pero dice el diputado que vieron sus currículums a detalle, son del ITAM, ninguno de los dos puede entrar aquí. Así de dramático el tema, ¿no? O sea, ese era el nivel de veto que de repente nos ofrecía, ¿no? Y bueno, más adelante eso ya no fue impedimento, pero no dentro de Morena, aunque había buenos compañeros del ITAM como Mario Delgado, pues que sí la hizo fuerte. Y te decía, como coordinador de la bancada pudo entregar muy buenos resultados, por eso le ofrecen la presidencia del partido. En la otra esquina, en esa elección, se presenta Porfirio Muñoz Ledo diciendo, oigan, tenemos que hacer un partido no caudillista, tenemos que evitar los errores que estamos cometiendo, tenemos que institucionalizar el movimiento, y pues dicen por ahí que le hicieron fraude, otros que simplemente le ganaron movilizando más masa y más simpatizantes. El hecho es que Muñoz Ledo no llega a presidente Morena, y de hecho ni le permiten reelegirse como diputado, le quitan la candidatura. Tú dirás si calaron o no Sí. las dudas de este buen amigo, al grado que el día que se despide de diputados en su última sesión, la oposición le hace un homenaje de casi 2 horas de discursos muy elogiosos, y los únicos que no suelen aplaudirle su trayectoria fueron los morenos, a pesar de que él fue el diputado que le puso la banda al presidente López Obrador, ¿no? Así Como es. presidente de la Cámara. Entonces, vueltas da la vida. y tú recordarás, yo creo que ha sido una de las pocas veces en que de verdad tuvimos un parlamento de tipo inglés, donde ambos grupos reconocen los trabajos y logros de alguien de la oposición, ¿no? O de la oposición a sus posiciones, aunque en este caso fuera oficialista, porque se atrevió a decir que estamos mal y hay que corregir, ¿no? Recordarás que en una de sus últimas entrevistas, en una de las últimas entrevistas le decía a López Obrador que sus acuerdos con el narco no eran endosables y que Claudia se cuidara, porque no los iba a poder seguir como estaban planteados. Muy fuerte lo que dijo, quién sabe qué conocía o si tiraba al tanteo, pero sí llegó a hacer esa aclaración poco antes de morir, ¿no? En fin. Oscar, pues orden. Total, Monreal es un apestado y entra a dar un Augusto con mano dura para, de algún modo, marcar un antes y después del monrealismo en el Senado. ¿Qué tan dura fue la mano dura de Adán Augusto? Recordémosle a nuestros amigos del auditorio en detalle. La carrera de López Obrador despega de lo local, Tabasco, donde pretendió ser candidato del PRI y no lo logró. Se hace candidato de la oposición, en este caso el PRD, y le gana un tal Roberto Madrazo. Y él inicia un éxodo por la democracia para demostrar que Madrazo cometió fraude. Y llegando a la Ciudad de México presenta las cajas llenas de pruebas, según esto, estaban vacías, como luego lo hizo en la elección presidencial del 2006, ¿no? Pero pues sí hace un plantón en el Zócalo que eventualmente el entonces responsable de la plaza, que le sonará a nuestros amigos, un tal Manuel Camacho Solís, asociado, o más bien con uno de sus subalternos más famosos, Marcelo Ebrard, pues negocian con él y le pagan para que levante el plantón, ¿no? No podemos inducir nada, pero curiosamente, como a los 3 semanas de que se va el plantón, el papá de López Obrador compra un rancho que hoy lleva el célebre nombre de La Chingada, que no se llamaba así, vamos a la historia, ¿no? Que pues ahí está. Precisamente en la elección de 2006, cuando dice off the record, pero cerca de la prensa, pues si yo pierdo esta elección me voy a la chingada, y se da cuenta César Yáñez, entonces su vocero, que hay grabadoras cerca de la oposición que no le están preguntando, perdón, de la prensa, que no le están preguntando a él, pero que están grabando lo que dice. Es el rancho de su papá en Chiapas, ¿eh? Y ahí es donde se bautiza con ese nombre tan rimbombante que yo creo que él no lo hubiera elegido conscientemente, pero que fue para salvar ese mal momento, ¿no? Pero vaya, curioso que el papá puede comprarse el rancho a las 3 semanas de que el hijo levanta su plantón en la Ciudad de México, ¿no? Ahora, ¿a qué te lleva todo esto? López Obrador arranca también
parte de su carrera con bloqueos de las instalaciones de Pemex, ayudada por una funcionaria de la empresa en ese entonces, una tal, que le sonará a nuestros amigos, particularmente hay algunos que ya la han mencionado, Rocío Nale. Rocío Nale, como funcionaria de Pemex Tabasco, es una que le va a dar información privilegiada a Andrés de cuándo van a llegar camiones, pues para que haga los bloqueos que sean efectivos y no estés 3 días parado afuera de la instalación sin que entre o salga nada, ¿no? Pues ahí vienen los camiones, pues que es el momento de bloquear, pues se le daban los datos, se ayudan desde hace muchos años y por eso pues será la secretaria de Energía de López más adelante, ¿no? Y gobernadora de Veracruz. Vale. ¿Qué sucede con estos bloqueos? Pues Adán Augusto llega a ser gobernador de Tabasco y se entera o se anuncia que se va a construir la refinería de Dos Bocas en un manglar con una serie de limitaciones, condiciones que la gente no está muy conforme, y Adán propone un cambio en la ley para hacer que sea delito grave, sin derecho a fianza y sin mayor investigación, bloquear caminos o carreteras, particularmente, u oponerse y hacer bloqueos en obras consideradas estratégicas para el país. Entonces, perfectamente. O sea, prohíben lo que ellos hicieron. Sí, tal cual. Ellos, ahora sí que como el que sabe cómo la hace, sabe cómo detenerla, fue, digamos, el gesto de Adán Augusto que hizo que López Obrador se fijara en él, aunque obviamente son amigos y conocidos de mucho tiempo. El papá de Adán Augusto era un notario que conoció a López cuando estaba haciendo sus pininos como estudiante acá, pues, la apoyó en alguna ocasión con dinero para, entiendo que cuando nació el primer hijo la apoyó ahí con los gastos, y en fin, son familias que se conocen de hace mucho, que los dos estaban en el grupo de González Pedrero, el que fue el gobernador de Tabasco, allá en los 70s, y que pues, ayudaron a crecer las carreras de ambos. Pues bueno, le paga el favor a su amigo prohibiendo que te manifiestes en contra de la obra insignia construida en Tabasco, ¿no? Por eso le llama la atención, y de hecho cuando lo nombra secretario de Gobernación, él viene pensando que van a dar un aviso común para Tabasco, y es cuando se entera que le van a dar la segunda posición más importante en la política del país, ¿no? ¿Qué se había dicho? Pues que él como gobernador de Tabasco había podido entablar una buena conversación con los azules de Puebla, ¿no? Con los azules de Tamaulipas, con los amarillitos de al lado, con los verdes de Chiapas, o sea que tenía interlocución con los demás partidos. Y se pensaba que iba a poder ser un buen interlocutor. Y esa imagen nos dura más o menos 2 semanas, hasta que algo dice en la mañanera que los partidos protestan, le piden al secretario de Gobernación que interceda con el presidente para que se modere, y sale a decir, se callan, eso dijo, y así se hace. Y ahí se acabó la posible construcción de puente, ¿no? Entonces, si es duro, lo es, no es de ahorita, insisto, el dato de contarte que como gobernador prohibió las protestas que había hecho antes su jefe, pues te da una señal de por dónde va, y como bien dices, aprendió rápido a manejar la política del estilo Gutiérrez Barrios, ¿no? Para los que no conocen, Gutiérrez Barrios, que fue secretario de Gobernación algunos años y que es en quien se inspira esta serie de Televisa disponible en Amazon Prime de Un extraño enemigo, que era el poder detrás del poder, el que iba a ser presidente Moya Palencia, el que logra deslindar a López Portillo de Echeverría, el que acerca por primera vez los narcos al gobierno de una manera muy acotada, ¿no? Y a la vez, no olvidemos que cuando él empieza su carrera como agente de la Dirección Federal de Seguridad, detiene a 2 barbones que vivían en la entonces colonia tabacalera, ahí cerca del Museo de San Carlos, y que estaban planeando un asalto guerrillero a Cuba. A Fidel Castro y al Che Guevara los detiene, y al final los libera. Nos mandan a Lecumberri. Sí, pero al final los libera con la condición de que no vengan con sus ideas a México, ¿no? Y hay quien dice que les consiguió el dinero para rentar el Granma, el barco con el que llegarán a la Revolución Cubana a tirar a Batista. Y hay que reconocer que Fidel cumplió el acuerdo. O sea, no dejó de apoyar al comunismo mexicano sin meterse como se metió en otros lados. No fue a Angola a pelear la guerra del Che, no vino a Chiapas, ¿no? Y a la vez vinieron a la toma de protesta de Salinas, cuando la izquierda mexicana hablaba de que había hecho un fraude, pues Fidel vino a bendecirlo desde la izquierda, decir, él ganó, es presidente y lo reconocemos, sin bronca, ¿no? De hecho, Gutiérrez Barrios fue manejado en La Habana, ¿no? No una, varias veces. Sí.
Entonces, bueno, ese es el tipo de personaje al que podrías equiparar hoy día a Dan Augusto. Un poco más tosco en las formas, porque hay que reconocer que Gutiérrez Barrios era priista de esos, de la formalidad de Atlacomulco, ¿no? Sí, así es. Pero, pues era lo mismo, ¿no? Gutiérrez Sí, Barrios te sacaba tu expediente y pues tienes de dos sopas, ¿no? sí. Hacer lo que te vamos a decir que hagas o pues, esta carpeta de investigación que tengo aquí. ¿Cómo estará la Y cosa es, con los lunes, mi estimado Oscar? Que la propia gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale, dice que si los aceptan en Morena, ella se declara gobernadora independiente, que de ninguna manera así. los va a aceptar, ¿no? El presidente le agradeció en la mañanera, hombre, reconocemos que usted nos dio los votos, que gracias a usted se va a poder avanzar esta reforma tan importante para el país, pero evaluaremos si entra o no al movimiento. Cuando a Sí, todos los demás los hemos tenido de brazos abiertos. y ya van dos, porque no nada más votó a favor de la reforma al Poder Judicial, también votó a favor de el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿no? Pero no solo eso, mi estimado Oscar, lo hicieron secretario de la Comisión de Justicia Al que Yunes preside Hijo. Javier Corral, un señor que tiene una orden de aprehensión por el gobierno panista, donde él, en el estado en que él gobernó como gobernador del Panga. De ese nivel estamos jugando en esta legislatura las cosas. Es decir, podías tener, como en el pasado, algún diputado acusado de pedofilia y que se tardaran en correrlo del partido, ¿no? En aceptar hacerles desafuero, como fue el caso de aquel pedófilo poblano que tardaron casi un año en decir que sí era cierto y que va para afuera. Hoy Mario tienes una Marín. persona con orden de aprehensión presidiendo la Comisión de Justicia. Ha sido más marrano. No, 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 no. Y luego con Corral, ¿no? Que a Corral lo fueron a detener a la Ciudad de México y lo rescató el procurador de justicia de la Ciudad de México. No, no, no. No, Adán Augusto anda con la espada desenvainada. Total ya se mostró el juego, ¿no? O sea, volvemos al estilo de Gutiérrez Barrios. O tienes de dos, lo que nosotros te vamos a decir que hagas o esta carpeta de investigación. Tan es así que hasta ellos, entre ellos mismos hubo un juego de, no, pues que lo haga mi papá, que lo haga yo, ¿no? Total, yo creo que a Adán Augusto le dijo, ustedes verán quién lo va a hacer, pero el día de la votación quiero que de su curul se haga un voto a favor. Ahí, como dices, mi buen Oscar, parte del problema es que los Yunes pues tienen muchos años de gobernar Veracruz o de pretender llegar a ser gobernadores. Han sido presidentes municipales de Veracruz, de Boca del Río, han intentado Jalapa, ¿no? El propio candidato derrotado a gobernador había sido alcalde de Perote, o sea, es una familia de esas que tienen poder e influencia en el Estado, no necesariamente muy queridos. Recordemos que en algún momento a Yunes lo pone la maestra Elbester después de su negociación con Calderón como director del ISSSTE, y la propia Elba llega a pedirle a Felipe que lo quite porque la traicionó y no está cumpliendo ni los acuerdos ni las instrucciones. Y Calderón le dice, maestra, es su gente, yo no puedo hacer nada en contra de. Si la posición es suya y usted no la puede recuperar, pues a mí no me pida que lo haga, ¿no? Se vio hábil para quitarse la bronca de encima el chaparrito, ¿no? Pero de ese tamaño son los Yunes, ¿no? Imagínate para que del PRI y del PAN y de la corriente del Bester, de Nueva Alianza, te consideren traidor, ¿no? Y hoy, como Sí, nos decían en el chat, aquí hasta la esposa ya no quiere usar su nombre de casada, ¿no? Ahora, Sí, ¿por qué ¿no? sirve la maniobra de que el papá votara? Ah, Sí. no, Precisamente adelante. para... Sí. Es que te escucho entrecortado, Oscar. Para que el niño pueda más adelante aspirar a ser gobernador. O sea, si en Morena lo aceptan y lo avalan y lo llevan en 6 años a la gubernatura, gracias a que hizo esto, no tenga el antecedente de que votó en contra, que lo bloqueen los opositores, ¿no? Digo, piénsalo, sobre todo comparando con las elecciones gringas, que aquellos que tienen dinastías que han buscado el poder. ¿Qué tiró a Jeb Bush, gobernador de Florida, hermano del presidente, hijo del expresidente, y que iba re bien en su campaña? Pues le sacaron un escándalo menor de años atrás y Trump lo agarró con apodos,
de que era el más menso de los Bush, y vaya que había Bushes mensos como W, y este es más menso. Y con eso logró descarrilar a quien tenía todo para llegar a ser el tercer Bush en la presidencia. No pudo ni reelegirse en Florida, ¿no? Total, ahora el PAN no quiere a Yunes, el PRI dice, pues ni siquiera es de los míos, y en Morena están divididos en aceptarlo o no. Total, Rocío Nale ya dijo que ella primero se vuelve independiente que aceptar a Yunes en Morena. Es correcto. Y que no rompería con la 4T, nada más se saldría de Morena. Pero pues eso te da la señal de que incluso el propio Andrés Manuel pone sus dudas sobre si se puede aceptar a alguien así sin costos para el movimiento, porque esa, insisto, no es una decisión interna. Ahora, si fue gracias a él que lograron el voto, pues también se lo reconoció en público, pero no creo que pase de ahí, ¿no? Va a ser todo un tema para el futuro de esa familia. En ese libro de Lidia Cacho de los demonios del Edén, donde acusa de pedofilia a Mario Marín, que después lo apresaron, pues también sale el nombre de Yunes padre, ¿no? Sí. Y Lidia Cacho no deja de señalar lo que era parte del grupo de Mario Marín. Pues así está. Vamos a la siguiente intervención musical, jóvenes, y vamos a venir a responder algunas de las preguntas que están dejando aquí, sobre todo el Chamaco Latoso y Javier Santoyo. La segunda rola, Gonzalo. Y me decían, oye, ¿por qué pones música en italiano si no se entiende? Porque cuando no entiendes las palabras, la voz humana se vuelve un instrumento más y de repente uno muy bueno. Como en este caso de Amore Adio con Brice Davoli. Otra canción del soundtrack de Casi el Paraíso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chava Pérez, encargado de postproducción del podcast de Política Nacional. Y yo sé que ustedes están acostumbrados a ver mi cara o escuchar mi voz cuando algo sale terriblemente mal con la emisión o con el podcast. Afortunadamente hoy no estoy aquí para anunciar ninguna calamidad. El día de hoy vengo a hacerles una invitación para que adquieran una membresía del canal de YouTube de Política Nacional. Tendrán acceso a contenido exclusivo, a contenido adelantado y a un montón de cosas que estamos pensando hacer para hacer mucho mejor la experiencia dentro de YouTube. Además, adquiriendo su membresía nos van a ayudar a poder seguir llevándoles este proyecto cada semana como se ha hecho durante los últimos 15 años. Seguiremos entregando el podcast de manera gratuita y agregaremos muchas cosas más. Así que no se lo pierdan y por favor apóyennos adquiriendo su membresía de YouTube de Política Nacional. En la descripción del video voy a dejar el enlace para que vayan y se suscriban. Nos vemos pronto y que la pasen bien. Bien, pues ahí está, chavas. Estamos diciendo que se suscriban al canal, a las membresías de Política Nacional. Como ya saben, pues, con este sexenio muy probablemente tendremos que pasar a la clandestinidad y eso cuesta, muchachos. Miren, y para que no digan que no vamos a cumplir lo que prometimos, ya está la primera conversación que va a pasar en exclusiva para la gente que está suscrita a la membresía. Se llama Apuntes para una crisis constitucional. Es una conversación con Óscar Constantino, donde habla precisamente de qué va a suceder con esta situación de la reforma judicial, los paros que han marcado algunos jueces de dicho poder y el desacato de los legisladores. Él habla acerca de que no nada más están en desacato los diputados y los senadores, también están en desacato los congresos de los estados que votaron a favor en contra. Tengo entendido que nada más el de Chihuahua dijo, no, pues es que hay varios escritos del Poder Judicial diciendo que se detenga el proceso, entonces no la vamos a votar. Entonces, Óscar Constantino habla precisamente de eso, que en desacato también están los congresos que la votaron a favor o en contra, entre ellos pues, el Congreso de Jalisco. El Congreso de Jalisco le dio pase y la votó en contra, pero aunque la haya votado en contra, pues están en desacato. ¿Y qué es lo que viene, no? ¿Cuáles son los fundamentos para echarla para atrás y qué puede suceder con esta situación de que los diputados dicen que pues, a mí nadie me puede parar
y en su momento, pues cómo un juez puede obligar a estos muchachos que están en desacato a cumplir lo que ellos ordenan. Se llama, vuelvo a decir, Apuntes para una crisis constitucional. Va a estar la siguiente semana, primero para los muchachos que pagaron la membresía de Política Nacional. Déjenme traer de nuevo a cuenta a Gonzalo y seguir esta conversación. Gonzalo, hablando de esta situación, ¿no? Dicen aquí los muchachos de entrada, el buen chamaco Latoso, y ya le mandamos sus besitos para que se los ponga donde mejor le parezcan. Dice que cómo ves tú la bancada MC, que se está comportando. Déjenme decirlo así, yo no entiendo a esa gente que insistentemente está chingue y chingue y chingue desde principios del sexenio con que MC va a soltar la puñalada trapera y traidora. Ya se acabó el sexenio y Movimiento Ciudadano pues votó todo lo posible opositor, ¿no? Tan es así que hubo un senador de MC que no votó ni a favor ni en contra, simple y sencillamente se ausentó. Pero vamos resolviendo la duda al buen chamaco Latoso, ¿no? ¿Cómo ves la bancada de MC? Mira, la verdad, Oscar, es que es tan pequeña que se vuelve irrelevante lo que decida. No alcanza a mover la votación ni a un lado ni al otro, es decir, para todos los que decían, es que vamos a votar por Movimiento Ciudadano porque Maines, Naranja Maines, no es del PRI, no es del PAN y no es de Morena. Y Maines saca 10% del voto. Pero en la votación a diputados, Movimiento Ciudadano tiene apenas 5.4% de la Cámara y en el Senado tiene el 3.9%. O sea, con 5% no basta para, ya no los necesita la coalición gobernante, ya tiene los votos más que suficientes. Si acaso requeriría uno en algún tema particular, pero la verdad es que es difícil que hagan propuestas más radicales que las que se han puesto. Si tú me apuras, yo creo que la única que podría de verdad dividir la votación y requerir otra vez este nivel de músculo sería que en algún momento no muy lejano y de preferencia antes del la posible segundo aniversario de la presidenta Sheinbaum, hacer antes de la revocación de mandato que se permita una reelección no consecutiva para que tiren a Claudio y pueda volver a Andrés. Salvo ese tema, no creo que ningún tema requiera un votante extra, ¿no? Y Movimiento Ciudadano en ese sentido, pues tiene la mitad de los diputados de lo que fue su votación a presidente. Imagínate qué absurdo. En el caso contrario, así hablando de momentos históricos, aquel partido del Baester, el de Nueva Alianza, decía el 1 de 3, pedía el candidato a presidente, no voten por mí, voten por los diputados. Y a nivel presidencial, Campa hubiera perdido el registro. Sacó 2.9, una cosa así. A nivel diputados sacaron casi el 5%, entonces el doble de votación de presidente a diputados pues les dio una bancada nada menor a nivel federal, ¿no? Que se volvió relevante pues, para la decisión. Aquí al revés, la jugó Movimiento Ciudadano de voten para el presidente, no se pelearon por los votos legislativos y hoy tienen en un caso la mitad y en otro la tercera parte de lo que votaron por ellos para presidente. Entonces, pusieron mal los acentos, no les fue mal, pero no les fue bien, entonces son francamente irrelevantes, ¿no? Los senadores de MC son Castañeda de Jalisco, Amalia de Zacatecas, Colosito, ¿sí? ¿Y Barrales. Barrales, sí, Alejandra, es cierto. Sí. Y hay otro por ahí, el que estuvo ausente, el chiapaneco que se le detuvieron al papá, ¿no? Son los 5. Ahora. Pues salvo Colosito y el chiapaneco, o sea, los otros tienen ya bastante años, experiencia siendo legisladores. Mira, cuando se estaba hablando de que podía venir la traición, había quien decía, Amalia se va a pasar a Morena. Porque, pues, tiene más corazón de izquierda que Naranjita, la aceptó porque se lo ofrecieron, pero porque no salieron del otro lado y se puede mover, no se movió. Barrales, pues puede ser que sea ella la que se vaya, porque al final de cuentas, pues conoció a Andrés, hace mucho, estuvo con él en las luchas,
le conviene, no se movió. Colosito, bueno, pues entiendes que no, porque no va con el PRI, que mató al padre, ¿no? Y no va a ir con Morena, pues porque es como traicionar su propio estilo, entonces a él lo apuestas a que sea candidato presidencial en 6 años, y es como su tirada, ¿no? Entonces viene moderado. ¿A dónde vas? Pues bueno, es lo que tendrías que decidir. ¿Mm? Y pues por eso es que no. Y Castañeda, pues bueno, es de verdad la segunda fuerza en el partido, ¿no? Es Sí, importante es. para él. Ahora, este asunto de 3 jueces mandan detener el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial. Uno más y a la JUCOPO, a la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras, les vale madre y le dan para adelante. Un juez más le ordena al presidente no retirarla del diario oficial de la Federación, al presidente le vale madre. Total, estamos con 2 poderes, el ejecutivo y el legislativo, en desacato a órdenes giradas por jueces. Desde el punto de vista legislativo, ¿no les preocupa? No hay una situación extra. Ellos van con todo, hasta con la confrontación física con el poder judicial. Mira, alguien me decía y con cierta razón. Claudia había pedido que mejor moderaran la medida, que hagáramos un replanteamiento, algo que no moleste tanto a los socios comerciales, ¿no? Porque Canadá y Estados Unidos están preocupantes, hay que renegociar el TIMEC, es peligroso llegar en condición de debilidad, ¿no? Hagamos la moderada. Y comentan varias columnas de trascendidos que en Palacio le dijeron, a ver, señora, usted se calla, no opina y va a salir así porque va a salir. ¿Cuál es la apuesta que nos decían algunos amigos analistas y que también coincide con parte de lo que pensábamos nosotros? Dejas que Claudia la deje pasar con las violaciones al proceso legislativo que ya vimos, eventualmente la consideras que está en desacato, pero después del 1 de octubre, porque antes ya sabes quién se va a poner infartado en Pantera, ¿no? La tiras y entonces ella ya puede presentar una más bonita, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Ella no se pela con Andrés, ella logra que se desacate y entonces gana un enemigo tal como la Suprema Corte. Ya ven, si eran traidores, se niegan a perder sus privilegios, ya se sabe, vean ustedes lo que pasa, y entonces gana un enemigo para la narrativa, logran replantear la reforma moderada como ella la quería, se cuelga la medallita de que obedeció al Poder Judicial, pero tiene un enemigo de discursivo por un par de años, y puede perfectamente salvar cara ante el presidente actual y a la vez seguir adelante ella con su propuesta de moderarla en las leyes secundarias y de volverlas a poner, ¿no? Esa creo que es la intención de dejar que venga mal, que haya salido tan mal, que vean ustedes, amigos del auditorio, el Congreso de Oaxaca la aprueba a las 2 horas de lograda en la aprobación en senadores. Pero esa aprobación fue a las 4 y fracción de la mañana. A las 6 el el Congreso oaxaqueño dice sí, va para adelante. ¿Qué creen? Ni siquiera estaba legalmente notificado, porque no vale que te las manden por correo, requieres papelito y sello para poder dar curso a una iniciativa legislativa. Podrán decir que luego lo alegan. Bueno, antes de 31 horas teníamos aprobada una reforma constitucional por la mayoría de los congresos necesaria, ¿no? O sea, le hicieron en friega. Pero con la intención, te insisto, de que al hacerla una violación del proceso legislativo, se las puedan tirar y salvas cara con Andrés, y a la vez puedes hacer una moderada, ganando un enemigo discursivo para efecto de pegarle más bien y bonito a la corte actual, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Sí. ¿Tú crees que esta situación, lo que pueda suceder con la reforma y la actuación de Claudia Sheinbaum, pues vaya a definir mucho
cómo se va a manejar ella como presidenta. A mí, a mí me dijeron esa situación, ¿no? Ella la está dejando pasar, está dejando que se agoten los días del sexenio para después intervenir precisamente en esa situación de la reforma del Poder Judicial, ¿no? Para en algún momento decir, bueno, ya se acabó el sexenio del caudillo, ahora empiezo yo y yo digo que se eche para atrás y se vuelva a analizar ya con más calma. ¿Tú crees que así sea posible? No creo tanto que la pretenda analizar o cambiar, ¿no? Sino simplemente que permita que se la tire la Corte, pero ya en su sexenio y poder replantearla sin decir, no, yo la cambio, la tengo que cambiar porque estos desgraciados que no quieren ceder el poder, que no transigieron, nos obligaron y se creen legisladores, o sea, alimenta el discurso y a la vez logra lo que quiere. Me parece una estrategia un poco difícil de convencer a muchos de que ocurrió porque se somete al otro poder, pero le puede funcionar para evitar que le peguen desde casa, ¿no? Ahora, también está el riesgo que no se eche para atrás y le dé para adelante con un choque de trenes, ¿no? Sí, pero el otro detalle son las leyes secundarias, mi estimado Oscar. Sí. Todavía no está regulado, por ejemplo, algo que es absurdo, pero ya está pasando, que el INE ya empezó a organizar la encuesta cuando ni siquiera sabe qué va a decir la ley secundaria de qué y cómo. Y dos, no puede gastar dinero en un proyecto que no estaba en su presupuesto. Y en el plazo que ha pasado ni siquiera ha podido mover partidas para decir, bueno, este dinero que tenía en el fideicomiso para sacar credenciales, muebles, lo que quieras, oficinas, se pasa a la elección de jueces. Entonces, son este tipo de errores de procedimiento que por apurarse a sacar las cosas las sacan mal, los que puede ayudarles a tirarles. ¿Tú crees que el INE recibió línea? O sea, porque yo sí, a mí me sorprendió ver a la Tadei de nosotros ya le vamos a dar para adelante. Dije, espérate, cabrón. O sea, todavía ni ley secundaria, todavía no sabes cómo van a estar las reglas de la ley y tú ya quieres andar con el proceso, dice ella que para cumplir los límites, los tiempos establecidos de la Constitución, que tiene que empezarlo desde ya. Pero sí, yo pienso que en algún lado recibió línea y está moviendo la maquinaria de su lado, ¿no? Mira, no tanto que haya recibido línea, sino que creo que ahí es de esos temas donde sabes que la realidad te va a aplastar y más te vale hacerlo rápido antes que te caiga toda la voladora y que no tengas capacidad de hacer una elección de ese tamaño en 3 meses, ¿no? Entonces vamos avanzando, digo, hacer una elección no es una cosa menor, tienen mucha gente muy profesional en el INE que lleva 15, 20, 30 años organizando elecciones y que saben que no es enchilame otra, porque no es en un papelito escribir el nombre y ponerlo en una urna como en cualquier kermés de escuela, ¿no? O sea, sí es algo bastante más complicado y están conscientes de que saben que tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, sí, es un riesgo hacerlo antes de tener leyes secundarias, pero hay que avanzar lo más que puedas antes de que te agoten los plazos y te muerdan los cronogramas, ¿no? O sea, piensa que una elección presidencial se produce casi un año, 3 meses antes que se haga el día de la elección, ¿no? Ahí empieza el procedimiento de hacer una elección, ¿no? De entrada, Tadei dijo que elegir jueces va a ser una elección más grande que la del 2024, nada más para que dimensionen lo que se les viene al INE y a nosotros por los nombres. Sí, así es. Todo. No hay un plan B dentro del legislativo para la confrontación contra el Poder Judicial, ¿o sí? Yo tengo la impresión de que no. O sea, para serte franco, van a asumir que el Poder Judicial podrá decir que estás en desacato, pero no tiene fuerza, no tiene una policía, no tiene unos pretorianos, un cónsul como en los romanos que puedan llegar a imponerte la fuerza de que no le cumpliste al juez, ahora te sometes, ¿no? En Estados Unidos tú ves que de repente un juez menor puede dar una orden y los demás tienen que acatarla porque en lo que resuelve la Suprema Corte, un juez sí te puede mandar a la policía a detener. Aquí no es el caso, ¿no? Entonces, pues que el juez diga lo que quiera, de que le hagan caso o no. Pues, digo, ¿cuántos desacatos recuerdas tú que se hayan sancionado en este país a nivel, digamos, subsecretario para arriba, ¿no? Habrás podido tirar un presidente municipal, algún síndico, algo así muy local por un tema donde más un poderoso local se molestó que porque el juez
haya dicho, ¿no? Entonces, no es algo que hayas visto de manera histórica. Piensa que los gobernadores que llegaron a renunciar por una acusación y demás lo hicieron antes de que llegara la orden del juez de la Suprema Corte de correrlos. No ha habido una desaparición de poderes en este país desde pues, la Revolución Mexicana propiamente. Les pides la renuncia, pero no los desapareces por ley, ¿no? Entonces, la verdad es que no tienen cómo hacerlo. Oscar Constantino en este programa que va a salir la semana que entra plantea que el Poder Judicial sí puede otorgarle poder legal al ejército para ejercer ejercer las detenciones por desacato. Es correcto, pero no se ha hecho. Podríamos ver a jueces mandando el ejército para detener legisladores. O sea, imagínense, con todo el fuero. Él dijo, el fuero no es impunidad. Podría darse el caso que el Poder Judicial diga, ¿sabes qué, ejército? Necesito que detengas a estos legisladores que están en desacato. O sea, el ejército entrando, esperando afuera de San Lázaro y el Senado, pues que los legisladores salgan para detenerlos. Esa es una posibilidad. Posible, pero... Otra posibilidad, eso plantea Oscar Constantino. Alejandro Juárez planteó la posibilidad de que pueda darse al revés, ¿no? De que el Congreso y el Ejecutivo digan, ya hicimos el torneo, ya se eligieron y no quieren soltar los juzgados, pues vayan y sácanlos a la fuerza. Sí, ¿no? es posible. O sea, sí están dos escenarios muy macabros, ¿no? Hay un antecedente histórico, y sabes que cómo nos apasiona la historia, de cuando un Congreso le ordenó al ejército frenar a alguien que estaba en desacato. A ver. Santiago de Chile, 1973. El golpe de Pinochet no es porque Pinochet quisiera el poder. El gente tan lo quería que, pues bueno, pues se lo quedó un buen rato. Pero es porque el Congreso dice, si el presidente Allende no hace ABC, ejército, te ordenamos removerlo si no entrega la renuncia o no obedece esto que le manda el Congreso. Por eso, Pinochet, 12 años después, somete a votación al referéndum si se queda o no, porque él no llega por la fuerza de las armas, llega por una instrucción del Congreso que le habilita a usar las armas para tomar el poder. Y por lo mismo, una referencia. Es el único dictador que renuncia al poder por un referéndum, ¿no? No como los de Argentina, que llegan por las armas y pues no se salen nomás porque sí, o Guatemala, o todos los que habíamos vivido en Latinoamérica, ¿no? Excepto México, que no había tenido ese problema, pero Pinochet va por Allende por orden del Congreso, ¿no? Ahora, es sencillo. O sea, nos puede suceder también esa situación de Chile, ¿no? Es correcto. O sea, pero que en determinado momento uno de los poderes haga ejecutar una de las instrucciones del ejército y el ejército diga, pues es que son un desmadre, mejor yo tomo el poder y los meto en orden a todos. Es correcto, ¿no? Es el riesgo que... No, o sea, lo que me parece más gracioso es que nos volteamos a ver y todos nos quedamos silenciosos de que no puede suceder, pues ahí están las condiciones dadas, ¿no? Antes de entrar al aire, una amiga común, Andy Zamacona, nos decía, oye, ¿no me vas a deprimir? Le digo, no, la música está muy alegre. De lo demás no te prometo nada. Sí, es curioso, ¿no? Le plantearon los últimos 3 programas de política nacional, que estuvo Siri Cedeño, del Poder Ejecutivo, estuvo Alejandro Juárez, que es el especialista en cuestiones militares, tú que eres el especialista en cuestiones legislativas, y yo lo que saco en conclusión es que nadie sabe qué va a pasar en ese escenario. Es correcto, una ruta inédita, ¿no? Inédita, ahora, sí. Muchos hablan de que el maximato de Calles, pero hay que reconocer que el maximato de Calles ocurre por estrictamente lo que la ley marca, ¿no? Es decir, el presidente electo que va a sustituir a Calles, Álvaro Obregón, es asesinado. Entonces tienes que nombrar un interino que únicamente va a hacer la elección, ¿no? Entonces, por eso el primero es muy débil. El segundo lo eliges y renuncia, pero pasa a la mitad de su periodo.
O sea, que nombras solo puede estar para quedarse lo que le faltaba a Pascual Ortiz Rubio y no tiene opción de reelegirse. Por eso es que tienes 3 presidentes débiles. O sea, el maximato no fue porque Calles fuera fuerte, era porque por diseño institucional los presidentes eran débiles, ¿no? Ve en contraste qué pasa en el 19. El presidente de la Suprema Corte llega a presidente a la mala porque los presidentes electos y el vicepresidente no se ponen de acuerdo. ¿Y quién es este? Pues un tal Benito Juárez. Es cierto. Y que le había dicho, llegando al poder no lo sueltas, nada más se murió antes y se vuelve héroe. Hubiera sido contrario a la Revolución Mexicana. Fíjate, en ese programa, híjole, la va a salir hasta la semana que entra, pero también se planteó esa situación. Óscar Constantino dice que, contrario a lo que muchos piensan, Pascual Ortiz Rubio dice, ese fue el menos débil de los presidentes del maximato. Sí. Dice, ¿por qué? Porque él supo que estaba en un maximato y le dijo a Calles, ahí está tu cochinera. Sí, no. Es correcto. ¿No? Dice, no, pues él fue el más débil porque duró bien poquito, ¿no? Pues fue el más contestón de todos porque le largó el negocio a Calles, ¿no? Vamos a... Así es. Sí, lo dejó colgado de la brocha, ¿no? Por eso tuvo que elegir a otro, a otro perro para poderlo controlar, así es. Sí. Vamos a la penúltima intervención musical de Gonzalo Suárez, sí. Y volvemos aquí a Política Nacional. Veíamos que los amigos del chat tienen buen conocimiento de música italiana y hacen muy buenas propuestas, particularmente por ahí La Toso y alguien más. Gracias por hacerlo, pero recordamos que estas canciones las van a poder oír a detalle en Casi el Paraíso, que esa es la fuente de la selección de hoy. Y vean que también hemos tenido un seguimiento. Primero, Enamórame, ¿no? Yo no te pido la luna. Luego, Amor a Dios. Ahora, Amores que vienen y que van. Amor Cheveini, Amor Chivay, en la versión de Ex Otago, es la tercera rola de hoy. Bien, ha sido un gran playlist de música italiana. Mire, yo pensé que no iba a causar gran sensación, pero parece que ha gustado mucho a la gente que está aquí en vivo en el tag de YouTube de Política Nacional. Creo que ha sido tu playlist más exitoso, además de ese primer playlist que pusiste. Pues la primera vez que salimos al aire y dimos nuestra cara y nos desheredaron nuestras abuelas, Gonzalo, ¿no? En tu primer programa de YouTube, es correcto. Te digo que me ha tocado no estar desde hace 15 años más que del otro lado de la consola viendo, pero momentos importantes para este canal. Y detalle que te agradezco mucho, mi estimado. No, de verdad, debo decirlo ampliamente. Híjole, Gonzalo Suárez es un gran interlocutor, es un gran narrador, es un hombre que, hijo, maneja cosas de historia como nadie. Yo, cuando sea grande, quiero tener su memoria, su agilidad mental para enlazar cosas, ¿no? Y sobre todo que esté aquí, sea amigo desde hace muchos años y esté aquí en Política Nacional, porque es una delicia la conversación, Gonzalo, contigo. Y nada más, lo único que sufre, mi estimado Oscar, es el reloj. Creo que, salvo aquella célebre que hiciste casi 5 horas, debe estar en los más altos, en la más alta duración de tus programas. Y siempre nos falta tiempo. Sí, así es. Y siempre nos falta tiempo, sí, porque nos quedaron muchas cosas que platicar, pero una última pregunta, una última opinión rápida antes de despedir el programa, ¿no? Claudia Sheinbaum, tenemos una apuesta aquí en la gente de Política Nacional de si se emancipa o no, si rompe el cordón umbilical o no. ¿Tú cómo lo ves? Mira, expresa y directamente no lo puede hacer. Porque al final de cuentas el movimiento es un movimiento en torno a un líder. Y ella no es el líder y no tiene el carisma del líder. Entonces no puede romper directo. Sí se va a ir emancipando paso a pasito. Digamos, un ejemplo lo viste con una noticia de hoy. Gabriel Llorio, quien ya se había confirmado que se iba a quedar en la Secretaría de Hacienda, anuncia que se va el día 30. Entiendo que de la O, el secretario de Hacienda, había aceptado quedarse si le daban 5 o 6 posiciones, incluidas sus 2 subsecretarías, finanzas de Pemex y los 3 bancos de desarrollo para gente que él escogiera afín a su idea, a su formación, a su visión de qué hay que hacer, ¿no? Y al final no le habían dado ninguna, ¿no? Hoy se anuncia que llega a Pemex el que era el director general de administración de la que va a ser la secretaria de Energía.
de Luz Helena González, que era la tesorera de la ciudad, pues su director de administración será ahora el director de finanzas de Pemex. Y es importante por el tamaño de gasto que eso implica, ¿no? Pero no es alguien que haya escogido de la O, como se había planteado. Hoy que se va Llorio, le dan un paso, un poquito de aire para que no se desespere y se le vaya antes. Hay que ver cuántos más de esos cambios vas a ver de aquí a fin de año, así que dejar que aquel se aclimate, se vaya a Palenque, digamos que le blinden lo suficiente el rancho para que no le vaya a llegar una avioneta como al Mayo, ¿no? Y aparezca en algún lado. O sea, para mí es uno de los temas que lo tienen preocupado. Que como nunca había pensado que el pueblo de verdad no lo quería, el hecho de que se hayan secuestrado al Mayo, pues le ponen algo de preocupación. Y no olvides que él también eliminó estos apoyos que tenían los expresidentes de parte del ejército. O sea, no solo la pensión, sino tenían 10, 15, 20 soldados al cuidado de ellos, él lo quitó y no los va a poder presumir si los tiene. Es decir, está más vulnerable que los demás, ¿no? Que el pueblo lo cuida, sin duda, pero ya viste que un loquito puede aventar una botella de agua y no pasa nada, ¿no? O que al propio Trump, con todo y el servicio secreto, van 2 atentados en la campaña, ¿no? Cierto, entonces, muy cierto. Es muy difícil que diga, si no pasa nada, a mí me cuida. No, señor. Ve cómo está blindado el Palacio Nacional, con 2 filas de vallas. No vaya a ser que el pueblo bueno decida despedirlo de esta manera, ¿no? Entonces, algo Gonzalo, No. Sigo diciendo, aquí lo comentamos en Política Nacional, que el secuestro del Mayo puso a temblar no nada más al presidente, no a toda la clase política, porque ahora resulta que cualquier pendejo te puede subir a un avión y llevarte a Estados Unidos para lo que sea, ¿no? Ojalá uno de esos pendejos se le ocurra subir a una avioneta a Manuel Bartlett, ¿no? Al licenciado. Sí. Volvió a salir el tema, ¿no? Que ahora ya se filtraron los datos gringos de que sí sospechaban de él y demás. Se acaba el sexenio, se le acaba el cargo, como dices, no le vayan a invitar a un viaje, ¿eh? Ahora déjenme decirlo, mucha gente se sorprendió de lo que ahora desclasificó el FBI. Jóvenes, eso lo dijo Proceso desde en los momentos en que verdaderamente Proceso se ponía en riesgo por andar diciendo esas cosas, ¿no? Sí, pero ese era Julio César Padre, ¿no? Y Proceso también dijo, porque lo van a decir más adelante, Proceso también dijo que él, Manuel Bartlett, Fernando Gutiérrez Barrios, se reunían los dos con los jefes de los cárteles de aquel entonces, de cuerpo, presente y viva persona. No, para que luego Hay que esperar la tercera temporada hay que esperar la tercera temporada de Un extraño enemigo, porque justamente la segunda acaba con la llegada de López Portillo, y sí, no dudes que eran los verdaderos operadores del narco en pequeña escala y bien manejado, ¿no? No el cagadero. Así es, Gonzalo, amigo, te agradezco enormemente que hayas estado aquí de nuevo en Política Nacional. Yo la conversación la disfruto mucho. Pasan 2 horas y siento que podemos seguir aquí otras 2, pero pues ya sabes que hay que cortar y dejar esto en suspenso para la siguiente visita tuya aquí al programa. Te agradezco enormemente. Dejemos a la gente ya con el corazón roto, después de todo lo que platicamos hoy, oyendo La Maldita Primavera en versión italiana, la original. Nos despedimos, muchachos, hasta la semana que viene. Saludos a nuestros amigos.